Ser podcast. España, años 50. Estamos en la estación de Irún. Desde el otro lado de la frontera afluyen a España turistas de todos los países ávidos de nuestras soleadas costas. Empieza a llegar la clase media europea en busca de nuestro sol y nuestras playas. Desde entonces hasta ahora la llegada de turistas a nuestro país no ha dejado de crecer. Crónica 24/7. Hasta superar todas las previsiones. Eva Aguado. En el año 2023, el año pasado, recibimos a 85 millones de personas, un 41% más que hace tan solo 10 años. Sin embargo, la fórmula del sol y playa... Episodio 137. Se está viendo seriamente amenazada por el calentamiento global. Hoy se nos ha anunciado una nueva ola de calor. Todavía nos quedan 4 tardes de pasar mucho calor. En los últimos años el calor está batiendo tantos récords como los turistas en nuestro país. Nunca había habido tantos días en olas de calor como durante el verano de 2022, 41 días. De nuevo con noches tórridas, en fin, que vamos a volver a sudar de lo lindo. Esta tercera ola de calor del verano, que podría ser la más intensa según Meteorred. El año pasado se registraron otras 7 olas de calor. Estamos en un nuevo día de ola de calor. Esta noche ha sido infernal. Este es el concepto que se usa para definir aquellas noches donde no se baja de los 30 grados. Y esto tiene muchas consecuencias, entre otras que los turistas empiezan a buscar nuevos destinos. Las costas mediterráneas son las que siguen recibiendo más visitantes, pero en los últimos 4 años, Euskadi, Cantabria o Asturias son las comunidades que más viajeros han ganado. En Crónica 24/7 te hablamos de ese nuevo turismo, el turismo que huye del cambio climático. Los españoles no pierden el norte. Valencia, 10 de agosto de 2023. Atravesamos la tercera ola de calor del verano. Los termómetros de la capital del Turia marcan 44 grados y medio, 46,8 en el aeropuerto. Una temperatura récord y 10 grados por encima de lo que se considera un riesgo alto para la salud. Y darse un chapuzón en el Mediterráneo no alivia lo suficiente. El agua está más caliente que nunca. Este día en concreto a unos 27 grados. Por Marina Fernández. 700 kilómetros al norte, en Santander, fuera del agua, se está más fresco que nadando en el Mediterráneo. La máxima es de 25 grados. Son las 6 de la tarde, hora punta para los termómetros y para las playas, sobre todo porque el agua está muy buena para los estándares del norte, casi 22 grados. Así que hay un montón de niñas y niños que corren el riesgo de quedarse arrugados por no salir del mar. Y los mayores más frioleros se atreven a meterse y hasta dar unas brazadas, porque el Cantábrico, es la conversación del verano, nunca había estado tan caliente. Un poco más al oeste, en Gijón, alcanza los 25 grados. Allí el Cantábrico del presente es el Mediterráneo del pasado y una ventana para asomarnos al turismo del futuro si el cambio climático continúa avanzando. Los veranos actuales son más cálidos que los que se vivían en España hace unas décadas, tanto en las zonas costeras tradicionalmente cálidas como las del Levante, Andalucía, los archipiélagos, como las más frescas, las costas del Cantábrico o del Atlántico. En todos estos casos, los veranos actuales son más cálidos, insisto, que en los años 70 u 80 del siglo XX. Y esto se nota tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas, tanto de día como de noche. Esta es la tendencia, los datos que nos traduce al lenguaje coloquial Rubén del Campo, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, que alerta año tras año de que las temperaturas siguen al alza y cada vez son más frecuentes los fenómenos extremos como las olas de calor. Tanto como para empujar a habituales de las playas de Andalucía o de Levante a probar las costas del norte de España. Tenemos casa en Denia y tradicionalmente hemos veraneado en Levante y nos encanta. Pero sí que es cierto que en los últimos años, pues las temperaturas cada vez pues son más extremas, ¿no? Si hace 15 o 20 años, pues a lo mejor entre julio y agosto, pues había 10 días con un calor muy extremo, pues ahora pasa a ser 20. Y pensamos efectivamente que podría estar bien pasar parte de las vacaciones en un sitio fresquito, ¿no? Cristóbal y Ana, que viven en Madrid, van a veranear por primera vez en Galicia, en Pontedeume, a Coruña. Y aunque hay un sinfín de razones para visitar mi tierra, ellos lo hacen para huir unos días del calor. A nosotros Galicia nos encanta y pues pensamos que este año podríamos probar de ir 15 días a un destino en Galicia, buscando sobre todo el fresco, aparte de las otras cosas que tiene Galicia que no hace falta que te enumere, ¿no? Tanto de paisajes
paisajes, como gastronómicas, etcétera. La encuesta de turismo de residentes que publica periódicamente el INE no pregunta por los motivos para elegir un destino u otro, pero sí refleja que las comunidades bañadas por el Atlántico y el Cantábrico no dejan de ganar visitantes en verano y las del Mediterráneo los pierden. Lo que hemos hecho es comparar las pernoctaciones en el tercer trimestre de 2023, el que incluye los meses de julio y agosto, con las registradas en el mismo periodo del año anterior. En Asturias o Cantabria se disparan más de un 22%, en Galicia un 16%, mientras que en la Comunidad Valenciana cayeron un 8%, en la región de Murcia un 3% y en Andalucía un 1,27%. Esto no significa que hayan tenido más pernoctaciones en el norte que en el sur. En números absolutos, Andalucía y la Comunidad Valenciana doblan y hasta triplican las cifras de Galicia, Asturias o Cantabria, pero sí que indica una tendencia. Y si preguntamos a las inmobiliarias, se confirma. Notamos desde hace ya un tiempo y cada vez más que gente del sur, ahora mismo tenemos 3 matrimonios de Tenerife, a un par de matrimonios de la zona de Málaga, de Alicante también tenemos alguno, zona de Valladolid, cada año viene más gente, de Salamanca. Te puedo decir que hay algunos que ya van viniendo, pues ya debe ser el tercer año. Juan Rodríguez lleva más de 30 años alquilando apartamentos y casas de veraneo. En el teléfono de Juan Bende, la inmobiliaria que dirige en San Xenxo, reciben cada vez más llamadas y consultas desde prefijos que antes no veían, y los que prueban, dice, suelen repetir. Comentan un poco el tema del clima, aparte de bueno, también lo que es la gastronomía y demás, ¿no? Estos comentarios que se hacen cuando hablas con alguien que no suele venir aquí o no estuvo nunca por aquí, entonces lo que te hacen son esos comentarios de pues el tiempo para nosotros está muy bueno. Nosotros a lo mejor le decimos, pues hoy está un día fresquito, Ay, no, para nosotros está muy bueno. Porque a veces lo bueno es bueno por comparación con lo que nos parece malo. En el área mediterránea, especialmente las noches tórridas, aquellas en las que no se baja de 25 grados, han aumentado su número de manera muy significativa y por lo tanto son muchos millones de personas los que tienen que, descansar, conciliar el sueño con temperaturas altas junto con humedades relativas también elevadas. Esto incrementa la sensación de bochorno y desde luego dificulta el descanso nocturno. Explica el portavoz de la EMET, y no poder dormir, lo saben quienes lo padecen, es una forma de tortura. Y todo esto supone un desafío para la economía de un país en el que el turismo, según los últimos cálculos de Exceltur, supone más del 12% del PIB. Así que no es casual que el Banco de España haya puesto el foco, y leemos textualmente, en la reciente diversificación de los flujos turísticos internacionales hacia España, y que en su informe avise de que el cambio climático podría estar originando desplazamientos de visitantes hacia destinos con temperaturas más moderadas en verano y provocando que el turismo de sol y playa no se ciña solo a los meses de verano. Para el presidente de CEAT, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, todo esto no tiene por qué ser una mala noticia. El cambio climático también lleva a estas consecuencias, que tiene consecuencias malas, pero también tiene algunas que si se aprovechan bien pueden ser positivas, y es el hecho de que se puedan estirar, ¿no?, las temporadas en algunos destinos turísticos que tradicionalmente pues solo habrían unos meses al año y que ahora debido al cambio climático pues se están viendo como hay fenómenos que pueden hacer que se pueda pensar en estirar un poquito más la situación y con eso también aliviar, ¿no?, esas quizás altas demandas en ciertos momentos del año que a lo mejor repartidas pues son bastante más llevaderas, por decirlo así. Pero las previsiones a largo plazo del Joint Research Center no son tan optimistas. El grupo de científicos que trabaja para la Comisión Europea calcula que 8 zonas de España tan ligadas al turismo de playa como Baleares, la Comunidad Valenciana o Andalucía solo por detrás de Chipre, Grecia y Portugal. Así que quizás tengamos que mirar más al norte de la península para imaginar los destinos de veraneo más populares del futuro si el calentamiento del planeta sigue su curso. Algo sobre lo que reflexionar ahora en el presente. Como este otro dato, en 2023, 1 de cada 3 españoles no se pudo permitir ni una semana de vacaciones fuera de casa. Crónica 24/7. La inteligencia artificial, la nueva revolución que está viviendo ya la humanidad,
Tiene muchas sombras. Lo hemos oído muchas veces en los últimos meses. Entre otras cosas, va a influir en al menos el 40% de los empleos actuales. Pero también tiene muchas luces. La estamos utilizando muy intensamente en nuestros laboratorios. El mejor ejemplo, creo que a la gente le sonará, es la pastilla oral para el COVID. Se llama Paxlovid. Se desarrolló en su parte química, se desarrolló en 4 meses. Suele llevar 4 años. Por ejemplo, como decía el consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, la inteligencia artificial es capaz de hacer en 4 meses lo que antes se hacía en 4 años. 4 años en 4 meses. Millones de vidas se pueden salvar. Sí, la temida IA es buena para la salud. El ingeniero Miguel Luengo Oroz explica cómo la inteligencia artificial cuenta las células mucho más rápido que el ojo humano. Que hoy en día los hematólogos miran con sus ojos por el microscopio y cuentan diferentes tipos de células. Cuántas células hay de tipo blastos, cuántas células blancas, cuántas células rojas. Nosotros hacemos algoritmos que cuentan automáticamente esas células. Y gracias a ese recuento mucho más veloz, se diagnostican antes, por ejemplo, enfermedades relacionadas con el cáncer. Análisis de biopsias de médula ósea para contar el número de células y ayudar a diagnosticar de manera más precisa enfermedades como la leucemia o el mieloma múltiple, que son cánceres de la sangre. En Crónica 24/7 te contamos cómo la temida inteligencia artificial va a servir también para salvar millones de vidas. La inteligencia artificial que salva vidas. El uso de la inteligencia artificial en la salud no es nuevo. Ya en 2012 se lanzó el primer sistema de radiodiagnóstico capaz de superar la habilidad humana. Sin embargo, es ahora, con la explosión de nuevos modelos capaces de crear contenidos, de proponer soluciones y de procesar ingentes cantidades de datos, lo que ha permitido avances en todos los ámbitos, desde el laboratorio a la consulta. Por Karima Garbi. En medicina, uno de los grandes saltos fue el comenzar a usar la estadística. Gracias a ella se podía saber si un tratamiento funcionaba o no, cuántas personas se enfermaban, cuántas morían, y ahora, con la inteligencia artificial, el análisis de esos datos ha dado un paso más allá. La estadística o la matemática normal o tradicional tiene una aproximación determinista, es decir, yo ya sé lo que voy buscando y lo que tiene sentido para mi mente buscar, pero tiene la limitación de que te dejas fuera lo que no sabes que no sabes. Ignacio Hernández es neurólogo y uno de los fundadores de Savana, una empresa que busca predecir la evolución de las enfermedades y los pacientes cruzando grandes cantidades de datos. En un conjunto de datos muy masivo puede que dos elementos, dos variables estén interaccionando entre sí, pero nunca ningún humano lo haya pensado y sin embargo el ordenador es capaz de encontrarlo y destacarlo. Buena parte de su trabajo en los últimos 10 años ha sido trabajar la información para facilitar que la IA pueda hacer ese trabajo. Gracias a la acumulación de variables clínicas de todo tipo, otros tratamientos, otras enfermedades, visitas previas, derivaciones previas, sexo, edad, resultados de pruebas, aunque inicialmente no tengan nada que ver, esa capacidad que nos da la inteligencia artificial de encontrar asociaciones o correlaciones donde la mente humana no lo haría, es lo que nosotros explotamos en el ámbito clínico para encontrar estos predictores. Gracias a ello pueden personalizar un tratamiento. Con esta aproximación de capas de datos analizadas con inteligencia artificial, podemos darle a un paciente exactamente la medicación que necesita. Conseguir diagnósticos precoces. El desarrollo de un algoritmo que predice qué pacientes tienen EPOC, bronquitis crónica, aunque no estén diagnosticados. O reducir costes en la asistencia sanitaria. Haciendo modelos que predicen tu probabilidad de dar positivo a la prueba. Entonces solo le tienes que hacer la prueba a aquellos que tienen una alta probabilidad. Y hemos demostrado que podemos reducir el 40% de gasto en una prueba sin que la gente se la tenga que hacer, ¿no? Además, gracias a la IA, la estadística ha conseguido superar uno de sus obstáculos. Y es que antes, cada hospital recopilaba información de una manera. Eso hacía muy difícil y muy costoso utilizar la información de varios centros para un mismo estudio. Ahora, algunos modelos están permitiendo hacer que estos datos sean compatibles. Un ejemplo de ello es el Hospital La Fe, en Valencia, donde han conseguido estudiar los datos de 3 millones de pacientes de 9 hospitales diferentes gracias a un sistema que es capaz de
de leer los informes médicos. Y lo que hace es que cuando el médico dice que ese día pues el paciente tenía dolor de cabeza, el sistema incluye como dentro de los pacientes que tienen cefalea, pues un paciente. En el otro sistema, en el convencional tradicional, si usted no hace una base de datos, se mete la historia, lo busca todo y dice, mira, a ver, pues sí tiene cefalea, ahí pone usted un clic en la casilla de si tiene o no tiene. El doctor Román es jefe de servicio de reumatología y ha dirigido este proyecto que busca entender algunas complicaciones de la artritis reumatoide. Hemos podido analizar cuáles son los factores que predicen ese tipo de enfermedad. Este tipo de sistemas entra dentro de los modelos de lenguaje, que son capaces de entender lo que se les dice y de dar una respuesta coherente. Son modelos que ya se están usando y que pueden suponer un enorme ahorro de tiempo a los profesionales, algo fundamental en un sistema sanitario tensionado y con falta de personal. Google está posicionada como una empresa pionera en el uso de la inteligencia artificial en medicina y tiene toda una rama de investigación dedicada a este ámbito. Muchos doctores, un gran porcentaje de su tiempo no es sanar a sus pacientes, es simplemente documentar lo que pasó. Y entonces ahí es un lugar donde ya está haciendo una diferencia la inteligencia artificial. Diego Ardilla es ingeniero de Google Health en California. La inteligencia artificial puede generar la nota clínica que tiene todo el resumen de la visita, lo que sugirió el doctor, y generar eso como un borrador de la nota. Y ahí el doctor simplemente lo puede revisar muy rápidamente y ellos hacen las correcciones. Ya se están utilizando sistemas que traducen el lenguaje técnico de los informes a lenguaje coloquial para que lo puedan entender los pacientes. También hay sistemas capaces de hacer el seguimiento rutinario a enfermos crónicos y que detectan señales de empeoramiento, o sistemas que escriben el informe de un electrocardiograma o de una radiografía. Hay que pensar que con tan solo ahorrar 10 minutos cada día a cada médico y enfermera que trabajan en España, se sumarían 23 millones de horas al año que podrían dedicarse a tareas asistenciales. Para terminar, un modelo de inteligencia artificial que está siendo especialmente útil en sanidad es el aprendizaje supervisado. Por ejemplo, si queremos distinguir entre pacientes enfermos o sanos, pues nosotros lo que haríamos sería darle imágenes de pacientes sanos a la máquina diciéndole estos son sanos, pondríamos esa etiqueta, y imágenes de pacientes enfermos diciendo estos están enfermos. Lara Jonet Iglesias es científica titular en el CSIC. Entonces la máquina, como nosotros hemos supervisado ese aprendizaje, hemos dicho cuáles son los sanos y cuáles son los enfermos, pues a partir de ahí comenzará a aprender y a ver qué tienen en común esos sanos y esos enfermos y por qué yo le estoy diciendo qué patrones tienen que le hace inferir que son algo diferente, tal y como yo le estoy diciendo, ¿no? Un tipo de aprendizaje muy útil para especialidades como radiología que utilizan la imagen para realizar diagnósticos, pero que también se está utilizando ya en otras especialidades. Por ejemplo, en el servicio de colonoscopias de la FE, el doctor Pons ha desarrollado un sistema que ayuda a detectar lesiones en el colon. Y son dispositivos que nos ayudan a detectar pólipos, ¿vale? Que es lo que buscamos mayoritariamente cuando hacemos una colonoscopia. Y aunque todavía no alcanza el nivel de los profesionales expertos, sí supera al de los menos formados. Se estima que podría detectar hasta un 40% más de lesiones que un endoscopista no experto. Esta rama, la del aprendizaje supervisado, ha recibido un fuerte empujón gracias a los modelos de la IA generativa, sistemas capaces de crear imágenes o vídeos a partir de algunas indicaciones escritas. Lo que han hecho algunos investigadores es que, ante la falta de material disponible, ante la falta de datos para entrenar esos modelos, han creado ellos directamente ese material. Por ejemplo, radiografías de tórax que no pertenecen a ninguna persona real, pero que sirven para seguir entrenando a la máquina. En lugar de con datos reales, con datos sintéticos. Y esto pues que nos ayude a entrenar mejor esta inteligencia artificial y conseguir resultados pues muy buenos. Estos modelos generativos pueden llegar a entender cómo funcionan ciertas ramas de la biología y están sirviendo para proponer nuevos caminos de investigación. El hecho de ver con qué moléculas podemos probar y por qué no probar con otras y ya probar con unas que es bastante probable que funcionen bien, eso la inteligencia artificial generativa nos va a permitir hacerlo. Y yo creo que para mí es quizás lo más relevante para los próximos años. Al mismo tiempo que la inteligencia artificial está levantando miedos y dudas, está abriendo caminos hasta ahora impensables en terrenos como la medicina, ahorrando tiempo
tiempo en burocracia, acelerando los tiempos de investigación y facilitando los diagnósticos tempranos. Todo esto justo en un momento en el que los sistemas sanitarios están colapsando y en el que crece la población mayor, enferma y dependiente. No está libre de riesgos, pero los más optimistas apuntan a que es la oportunidad para abordar problemas que vienen de largo. Crónica 24/7. Hello, Dimitri. Esta es la voz de Peter Scheller. Now then, Dimitri, you know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. Es una escena de la película Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, de 1964, y en ella el cómico legendario interpreta de broma al presidente de Estados Unidos que en plena Guerra Fría habla con su colega soviético, con Dmitri. The bomb, Dimitri. Hablan de la bomba de hidrógeno The hydrogen bomb. y tratan de evitar un desastre nuclear por teléfono. Es una parodia basada en hechos reales porque el teléfono rojo existe, cumple ahora 60 años. No es ni teléfono ni rojo, pero sí es una conexión directa y rápida entre líderes que se creó para evitar la Tercera Guerra Mundial. Esta línea telefónica se usó por primera vez durante la Guerra de los 6 Días en 1967, en uno de los conflictos más duros entre Israel y sus vecinos árabes. Y 3 décadas después se sigue utilizando precisamente para intentar un alto el fuego de Israel sobre Gaza o para buscar una solución a la invasión rusa de Ucrania. Pero en Crónica 24/7 nos preguntamos cómo se pueden hacer gestiones tan importantes por teléfono. ¿Hay intérpretes? ¿Son eficaces? ¿Funciona la diplomacia en remoto? El teléfono rojo ni es teléfono ni es rojo. Suena el teléfono en el Palacio de la Moncloa. Por Sonia Palomino. No es un momento cualquiera. Al otro lado está el presidente de Estados Unidos. Pero, ¿cómo ha llegado a producirse esta conversación? Pues para eso hay que volver atrás. Al momento en el que un presidente quiere llamar a otro, entonces empieza un mecanismo que se activa en el gabinete telegráfico del gobierno. Lo primero es acordar un día y una hora con la secretaría de otro presidente. Pues lo que se hace es que bien a través de la embajada, bien a través, que suele ser normal, de los directores del Departamento Internacional, de los consejeros diplomáticos que se llaman, de los ambos presidentes de gobierno, se busca un día y una hora y se dice el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Ramón Gil Casares fue el jefe del Departamento de Política Internacional con el expresidente José María Aznar. Una vez acordada la llamada, los asesores del presidente se reúnen para concretar qué asuntos se van a tratar y también los que no con el otro mandatario, como explica Bernardino León, que fue secretario general de la presidencia del gobierno y principal asesor en política exterior del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. De lo que se trata es de que los equipos preparen con notas, con material de background, con posiciones, los posibles temas que se van a tocar, de manera que el presidente tenga los briefings necesarios para estas llamadas. Si los dos presidentes hablan el mismo idioma, no hay nada más que gestionar, pero... Mi hermano. Querido presidente. Mucho gusto. Si ocurre como en esta llamada entre el mexicano López Obrador y el brasileño Lula da Silva, hace falta un intérprete. Aquí en España, Pedro Sánchez es el primer presidente de la democracia que habla fluidamente inglés, pero hasta su llegada se necesitaban intérpretes en todas las llamadas con dirigentes que no fueran hispanohablantes. Normalmente, el presidente hace esa llamada en su despacho con el intérprete en otra sala. Cuando habla el presidente del gobierno, el intérprete que le interpreta es el intérprete español. Nosotros no dejamos que alguien de otro lado interprete lo que ha hecho el presidente del gobierno. Nosotros, la voz del presidente es la que sale desde España. La única persona que puede acompañarle es un asesor más conocido como Sherpa, que suele estar, entre comillas, al rescate, solo por si el presidente necesita algún tipo de ayuda para continuar con la reunión, como un dato que haya olvidado o alguna cuestión que tenga que responder en ese momento y no tenga controlada. Pero, ¿qué ocurre si la llamada es urgente y no se puede preparar con tanto tiempo? ¿Y si pilla al presidente de viaje lejos de su despacho? Pues resulta que hay un equipo técnico especial que viaja con él. Por eso los presidentes siempre viajan con un pequeño equipo
que tiene todos los medios técnicos para garantizar que, aunque se produzca una llamada o se tengan que recibir comunicaciones delicadas en cualquier lugar donde se encuentre el presidente, siempre se va a hacer con las garantías mínimas de seguridad. La incursión de las nuevas tecnologías cambió hace ya unos años la forma de comunicarnos. ¿Y si un presidente quiere mandarle un WhatsApp a otro para hablar más directamente? Poder puede hacerlo, pero no es lo habitual. Si decide comunicarse así, sus mensajes están protegidos porque tiene un móvil cifrado. Por supuesto, se intenta siempre que el presidente tenga un móvil seguro. Los responsables de estos asuntos, en coordinación con servicios que se ocupan de la protección de la información y de intentar que no se produzcan espionajes. Pero no todo fue siempre tan avanzado. Hace justo 60 años, en 1963... This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup. Durante la Guerra Fría, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue tan elevada que para reducirla se creó el teléfono rojo, una línea de comunicación directa que evitara un aumento de la escalada bélica, aunque en realidad un teléfono rojo como tal nunca llegó a existir. Lorenzo Fernández es catedrático de Historia de la Universidad de Santiago. El teléfono rojo como tal no era rojo. La idea era que era una señal de alarma. La opción de comunicarse directamente los máximos mandatarios para poder aclarar, solucionar o evitar esa situación dramática y final, bueno, pues es lo que da lugar a una fórmula de comunicación que podía ser telex, o podía ser telégrafo, o podía ser teléfono, o podía ser realmente ese teléfono del color que fuese, ¿no? Una comunicación directa. Luego vendrían otras llamadas como la que mantuvieron Barack Obama y el presidente iraní Hassan Rouhani en 2013. Era la primera comunicación telefónica entre presidentes de estos dos países en más de 30 años, o más recientemente. Las llamadas de Zelensky durante la guerra de Ucrania con numerosos líderes internacionales. Aquí en España, algunas dejaron grandes acuerdos, como la inclusión de nuestro país en las reuniones del G20 en el año 2008. Fue un proceso muy importante para España el poder estar en esas reuniones que son en este momento el foro más importante de decisión que hay en el mundo. Y gran parte de esas gestiones se hicieron de manera telefónica. Aunque no siempre una llamada como la que tuvo Aznar en 1999 con todo un presidente de Estados Unidos tiene por qué ser para un asunto trascendental. Clinton le dice en un momento dado, oye, ¿de qué estamos hablando de cosas? ¿Por qué no te vienes a cenar por aquí en la próxima semana o 10 días? Bueno, sé que al presidente le cogió de sorpresa, me cogió a mí de sorpresa cuando el presidente me contó qué es lo que le había planteado, como le dices que no al presidente de los Estados Unidos que te invita de esa manera, ¿no? Y efectivamente, liberamos una semana después, me parece, algún día que estaba libre, hablamos con la Casa Blanca y decimos que ese día era bueno y en realidad fuimos a cenar. Es decir, a veces levantar el teléfono puede acabar con una cena ni más ni menos que en la Casa Blanca. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Tenemos casa endemia y nos encanta, pero sí que es cierto que en los últimos años las temperaturas cada vez pues, son más extremas y pensamos efectivamente que podría estar bien pasar parte de las vacaciones en un sitio fresquito, ¿no? Información, miradas. Lo que hace es que cuando el médico dice que ese día pues el paciente tenía dolor de cabeza, el sistema incluye como dentro de los pacientes que tienen cefalea, pues un paciente. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. El teléfono rojo como tal no era rojo. La idea era que era una señal de alarma. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.